Una mujer pobre paga las compras de un anciano que es expulsado del mercado. Al día siguiente y después, quedaría paralizada al recibir una llamada. Alicia recorría los pasillos del supermercado, su mirada perdida entre los estantes, y aunque estaba allí, su mente vagaba lejos, ocupada con las preocupaciones que pesaban en sus hombros. Era una madre soltera dedicada a su hijo pequeño Saúl, un niño de 5 años que era la luz de su vida. Con poco dinero en el bolsillo, cada elección en la lista de compras se hacía con cautela, pensando en lo que sería esencial para ellos. La mujer siempre colocaba especial atención en el rincón de los productos que pronto llegarían a su fecha de caducidad, donde los precios eran más amigables y la calidad todavía era buena. Allí podía estirar el poco dinero que tenía, asegurando que podría llevar a casa un poco más de artículos rindiendo sus limitados recursos. Alicia se dirigió a la caja, el supermercado que se encontraba lleno de un murmullo de voces y carritos. Por suerte, encontró una fila corta donde un señor mayor estaba solo delante de ella con su cesta modestamente llena. Tan pronto como se posicionó en la fila, comenzaron a llegar varias personas detrás de ella. ¡Qué suerte!, pensó aliviada por no tener que enfrentar una larga espera. El señor delante de ella, con movimientos lentos y cuidadosos, colocaba sus compras en el mostrador. Las personas detrás de Alicia mostraban impaciencia, pero ella se mantenía serena, entendiendo que la edad implica un ritmo diferente. Ella misma, a los 30 años, ya no se sentía tan ágil como antes. Finalmente, todas las compras del señor fueron registradas. El cajero anunció el total esperado del pago, pero el anciano parecía desubicado, buscando en sus bolsillos sin éxito alguno. El señor repetía el gesto cada vez más lento hasta que se detuvo. Lleno de incertidumbre, el cajero impaciente repetía el valor y la forma de pago. Sin embargo, el señor parecía distante, perdido en su mente. Las personas en la fila comenzaron a murmurar, quejándose en voz baja, pero audible. El señor entonces dijo que había perdido su cartera y que ésta se le había olvidado en casa. El cajero, visiblemente molesto, le pidió al señor que, si no iba a pagar, que se saliera de la fila. Pero el anciano continuó allí parado con una expresión de confusión en su cara. De repente, su rostro cambió como si hubiera recordado algo y dijo que necesitaba llevar urgentemente esas compras para el cumpleaños de su amado nieto. El cajero se molestó aún más porque no tenía cómo pagar su compra y seguía en la fila parada, provocando que se llenara de personas impacientes y que también estaban perdiendo la paciencia, por lo que comenzaron a decirle al señor que se saliera y dejara espacio para los demás, alegando que todos tenían cosas que hacer. Alicia escuchó todo, indignándose por la actitud de las personas. Ella pensaba que les hacía falta empatía, un señor mayor. La mujer había vivido toda su vida con su hijo y su madre, que ya era una anciana quien la adoptó a los 40 años, así que Alicia valoraba mucho la paciencia con las personas mayores. El trato al señor en la fila del supermercado la dejó aún más indignada. La gente allí presente estaba exaltada y el cajero, nervioso con la situación, pidió que el señor se retirara del establecimiento. La multitud en la fila estuvo de acuerdo, incluso hablaron en voz alta, apoyando la decisión. Un guardia se acercó al señor pidiéndole que se retirara si no iba a comprar nada. Perturbado, casi llorando y avergonzado, el hombre comenzó a retirarse, sintiéndose menospreciado y confundido sin saber a dónde iría. En ese momento, Alicia tomó una decisión impulsiva. Tal vez influenciada por la emoción o por el deseo de actuar correctamente, se acercó al señor con cuidado y le preguntó si estaba seguro de haber revisado todos sus bolsillos. Él dijo que sí, pero por si acaso revisó de nuevo. Entonces Alicia tomó la iniciativa de pagar sus compras. Todos en el supermercado, desde el cajero hasta la gente en la fila, miraron en silencio. Algunos incluso murmuraban diciendo que estaba siendo ingenua, imaginando que el señor podría estar engañándola. De igual forma, era Alicia quien pagaría y tenía el derecho de decidir. A pesar de su presupuesto ajustado, eligió ayudar a aquel anciano que se mostró muy agradecido y sorprendido por la amabilidad de aquella desconocida, pero atenta mujer. Cuando Alicia terminó sus compras y sumó las del señor, se dio cuenta que el valor era mucho más alto de lo que tenía planificado comprar, pero sabía que tendría que economizar en otras cosas para cuidar de su hijo. Con las bolsas en mano, ella y el señor, que se presentó como Martín, se alejaron de la caja, lejos de las miradas molestas de la gente que aún estaba en la fila conversando. Alicia se dio cuenta de que el adulto parecía confundido. Este tenía dificultad para recordar a dónde ir y se perdía en sus propias historias. La sensible mujer decidió quedarse con él hasta que se sintiera seguro para seguir. Era evidente que Martín tenía algún problema de memoria, tal vez era Alzheimer,
Así que Alicia lo acompañó hasta asegurarse de que el hombre recordaría hacia dónde iría. Después de unos minutos, Martín revisó sus bolsillos, donde encontró un papel arrugado y dijo: «Mira nada más, es la letra de mi nieto», exclamó con una sonrisa. Alicia, curiosa, echó un vistazo al papel y allí estaba escrita una dirección y el nombre completo de Martín escrito con esmero. «Esta debe ser su dirección», pensó ella. Tal vez el nieto la anotó para que no se perdiera, conociendo casi de memoria las direcciones de la ciudad. Alicia pronto recordó dónde quedaba esa calle. No estaba lejos de allí. Amablemente se ofreció a ayudar a Martín con sus pesadas bolsas de compra. Juntos caminaron las 4 cuadras que separaban el supermercado de la casa de Martín. Durante el trayecto, Alicia se quedó pensativa sobre la caligrafía en el papel. Esta era elegante y madura. De hecho, no era nada infantil. ¿Será que el nieto del anciano es mucho mayor de lo que imaginaba?, pensó ella. Al llegar a la casa de Martín, una hermosa construcción con jardín florido, Alicia dejó las bolsas en la entrada. Vio un señor abrir la puerta con su llave, lo que la hizo suspirar aliviada sabiendo que estaba en su casa y seguro. Antes de que ella dijera adiós, Martín, con los ojos brillando de gratitud, le pidió su número de teléfono y le dijo: «Hoy fuiste un ángel. Quiero agradecerte de verdad», dijo él con la voz entrecortada. Alicia sonrió ofreciendo su número y prometiendo ayudarlo siempre que necesitara. Él aceptó. Entonces ella le dio su número de teléfono al anciano afirmándole que no necesitaba ninguna recompensa y que él no debía preocuparse por ella. Después de despedirse, se volteó para regresar a su casa que estaba realmente lejos. Tenía que caminar 4 kilómetros, ya que el dinero que hubiese usado para el taxi lo gastó en pagar la cuenta del señor Martín. Las bolsas no estaban muy pesadas, pero aún así llegó a casa bastante cansada. En la sala encontró a su madre y a su hijo Saúl preocupados porque hacía horas que debía haber llegado. La cansada pero bondadosa mujer contó lo que había pasado. Jugó un rato con Saúl, que se veía pálido y se quejaba de dolor sin mucho apetito. Esta situación realmente preocupaba a Alicia. Saúl tenía una hernia de disco, una enfermedad que causaba dolores fuertes en la columna y que necesitaba con urgencia una cirugía. Ella no tenía dinero, por lo que decidió buscar ayuda siendo agregada en una lista de espera para hacer cirugías gratis. Esta era larga y no se sabía cuándo sería su turno. A pesar de todo, Alicia nunca dejó de luchar, trabajando en 2 empleos para juntar dinero para la cirugía de Saúl. La verdad es que ella no quería ver a su hijo sufrir más de esos intensos dolores. La esforzada madre provenía de una familia pobre. No obstante, siempre valoró los estudios. Aunque sus padres pensaran que eso era una pérdida de tiempo, ellos creían que solo en las películas la gente se enriquecía estudiando. Pero Alicia nunca se rindió, pasando horas en la biblioteca estatal leyendo y ayudando a otros. Sabía que algún día trabajaría en el campo de salud. Con mucho esfuerzo, se graduó en enfermería. Años más tarde, su padre lamentablemente fallecería de una fuerte enfermedad antes de verla graduarse, pero su madre vio a su hija levantar su título y cambió de opinión sobre la importancia de los estudios. Alicia era una enfermera dedicada y con pasión genuina por su trabajo. Su vida tomó un nuevo rumbo cuando conoció a Arturo. Se enamoraron perdidamente e hicieron promesas de amor eterno. De ese momento nació Saúl, un símbolo vivo de su relación. Sin embargo, la vida de casado y la paternidad no encajaban bien con Arturo. Se veía como un espíritu libre y se sentía atrapado en esa nueva realidad familiar, anhelando su aclamada libertad. Un día decidió irse de forma irresponsable, dejando atrás solo una nota de despedida. En ese mismo periodo, Saúl ya había empezado a mostrar signos de una hernia. Aún no era tan grave como para necesitar cirugía, pero era preocupante. Para colmo, la madre de Alicia también enfrentaba problemas de salud, necesitando visitas frecuentes al hospital. Después de un tiempo, Alicia dejó de trabajar como enfermera para dedicarse a tiempo completo a cuidar a Saúl, confiando en que Arturo mantendría la familia. Sin embargo, las cosas no fueron como lo había planeado, ya que ahora dependía de la pensión de su madre y del poco apoyo financiero que Arturo podía ofrecer para complementar los ingresos. Un día, mientras Alicia pensaba preocupada en la salud de su hijo, suena su teléfono. Era una llamada de un número desconocido. Con curiosidad contestó y escuchó la voz de un hombre que se identificó como Edgar Nieto. Este le estaba llamando de parte del señor Martín, un anciano a quien había ayudado recientemente. Edgar le contó que su abuelo le había hablado sobre la amabilidad de Alicia y cómo ella le ayudó con las compras hasta el punto de llevarlo hasta la puerta de su casa.
Le explicó que su abuelo, que sufre de demencia, se había perdido varias veces. A pesar de todos los esfuerzos para mantenerlo seguro, como poner papeles con su dirección en la ropa del anciano, de vez en cuando el abuelo se veía confundido en las calles sin saber a dónde ir. Edgar expresó su profunda gratitud y quiso compensar a Alicia por haber pagado la cuenta de su abuelo en el supermercado. Ella humildemente rechazó con amabilidad todas las ofertas del reembolso. Entonces, con una voz cálida, Edgar le hizo una invitación especial. Con cariño le pidió que ella y su familia fueran a almorzar a la casa de él y de su abuelo el fin de semana. Alicia, alegre por la amabilidad de este desconocido, aceptó la invitación. El día del almuerzo, ella junto a su madre y su hijo llegaron a la casa de Edgar y del señor Martín, siendo recibidos con afecto y mucha amabilidad. Encontraron una mesa llena de delicias. Al ver tanta comida, Alicia bromeó comparando el momento con una escena de telenovela. Edgar respondió rápido con humor, diciendo que sí era como una telenovela, pero que en esta ocasión ella debía comer de verdad, ya que en las telenovelas la gente apenas toca la comida. Este comentario provocó risas en Alicia, y la atmósfera se llenó de alegría y conversaciones agradables. La casa estaba llena de risas e historias compartidas. Todos se sentían cómodos intercambiando recuerdos y experiencias de vida en un ambiente de amor y comunión fraternal. En medio de esta alegría, el pequeño Saúl no parecía estar bien. De repente, comenzó a sentirse mareado, tambaleándose como si fuera a desmayarse. Alicia, preocupada, rápidamente sostuvo a su hijo en sus brazos. Observó con gran desesperación que la salud de Saúl parecía deteriorarse día tras día. En ese momento de tensión, Edgar actuó rápidamente. Con cuidado tomó a Saúl de los brazos de su madre y lo examinó. Edgar era médico y sus palabras trajeron un alivio momentáneo a Alicia. «No te preocupes, soy médico». Después de un examen rápido, Edgar concluyó que Saúl necesitaba una cirugía urgente, por lo que llevó al niño al coche hablando con una seriedad que heló el corazón de Alicia. La preocupada madre sintió un escalofrío de terror al pensar que la vida de su hijo se encontraba en riesgo. Los tres, Edgar, Alicia y Saúl, se apresuraron al hospital donde trabajaba Edgar. Mientras partían, Martín y la mamá de Alicia se quedaron en la casa deseando lo mejor para el pequeño mientras se llenaban de esperanza. En el hospital, el tiempo parecía eterno para Alicia, que esperaba afuera del quirófano. Cada segundo era una eternidad de espera y preocupación. Oró y lloró y se encontró atrapada en un torbellino de emociones esperando noticias de su hijo que se encontraba delicado. Finalmente, después de horas que parecían días, Edgar salió del quirófano con buenas noticias. La operación había sido un éxito. Saúl estaba seguro y fue fuera de peligro. Alicia, aliviada e inundada de gratitud, lloró y abrazó a Edgar, prometiéndole devolverle el favor de alguna manera. Pero Edgar, con una bondad cariñosa, rechazó cualquier recompensa. Insistió en cubrir todos los gastos en un acto de generosidad que tocó profundamente el corazón de Alicia. La mujer, aún sorprendida de la bondad de Edgar, recordó cómo había ayudado a ese hombre mayor, el señor Martín, sin esperar nada a cambio. Jamás imaginó que ese acto de amabilidad sería tan crucial, terminando por salvar la vida de su querido hijo. Esa noche, mientras Alicia cuidaba a Saúl, Edgar recibió una llamada telefónica urgente. Contestó rápidamente y sin decir una palabra, salió corriendo hacia su coche. Alicia se quedó intrigada por su prisa, pero su mayor preocupación era Saúl, así que se quedó a su lado. Después de unas horas, la mamá de Alicia llegó al hospital visiblemente perturbada y llorando. Se sentía culpable por algo terrible. Alicia, siempre serena, le pidió que le explicara lo que había pasado. Con la voz quebrada por el llanto de la mamá de Alicia, contó una historia triste. Ese día, mientras salían con Saúl, ella y Martín se habían quedado solos por un breve momento. Fue al baño rápidamente, pero cuando regresó Martín había desaparecido. Profundamente preocupada, lo buscó por toda la casa y las calles cercanas. Desafortunadamente, cuando lo encontró ya era demasiado tarde. Martín, confundido y desorientado, había cruzado la calle con el semáforo en verde para los coches. El conductor incluso intentó frenar a tiempo, pero no pudo evitar el accidente. Ahora Martín estaba hospitalizado en estado crítico. Alicia, con cuidado y cariño, dejó a Saúl bajo la mirada atenta de una enfermera y se fue a encontrarse con Edgar. Ella intentó llevarle algo de consuelo a Edgar con palabras amables y dulces, pero permanecía en un silencio profundo. En el corazón de Alicia crecía una preocupación. Temía que Edgar los culpara a ella y a Saúl por la partida de su abuelo Martín.
En su mente rondaba el pensamiento de que si no fuera por ellos, Martín todavía estaría en casa seguro y vivo, pero el destino tenía otros planes. El anciano partió de este mundo al lado de Edgar, dejando como últimas palabras un agradecimiento sincero a la mujer que le extendió la mano. En los últimos momentos del funeral, Edgar estaba sumergido en un mar de silencio como si todavía no pudiera entender la realidad de la pérdida. Alicia, con respeto y sensibilidad, le dio espacio, preparada para aceptar cualquier sentimiento de ira que pudiera tener hacia ellos. Luego de 5 días desde la partida de Martín, Edgar todavía no había buscado a Alicia y Saúl. Ella, aunque estaba triste por su distancia, respetó su decisión de aislarse. Pero en una noche tranquila, mientras Alicia descansaba, su teléfono rompió el silencio. Era Edgar. Con una voz entrecortada pidió disculpas por la distancia, explicando que la pérdida de su abuelo, su último vínculo familiar después de perder a sus padres, lo había afectado profundamente. Enfatizó que no culpaba a Alicia ni Saúl por lo sucedido. Sabía que su abuelo, un hombre bondadoso, habría hecho lo mismo priorizando la vida del joven Saúl. Edgar, con un tono más ligero, compartió lo que creía serían las palabras que su abuelo diría. «Ya viví mucho. Dejen que los jóvenes tengan la oportunidad de vivir». Luego invitó a Alicia a un almuerzo familiar. Ella, más tranquila, se alegró al darse cuenta que, a pesar de las tragedias, la paz finalmente había encontrado su camino hacia ellos. El tiempo pasó y 15 años más tarde, y en una sala iluminada por luces suaves, Alicia sostenía con ternura la mano de Saúl, su hijo que ahora tenía 20 años. Una tragedia sucedió. Saúl había sufrido un accidente terrible y estaba en coma. En los ojos de Alicia, lágrimas brillaban mezcladas con una chispa de ira. «Ella me va a pagar todo por haberle hecho esto a mi hijo», pensó firmemente refiriéndose a la novia de Saúl. Alicia, transformada por los años y las circunstancias, tenía ahora en sus manos poder e influencia, por lo que estaba decidida a usar todo eso para vengar a su hijo. A su lado estaba Edgar, que no era solo médico sino también el dueño del hospital donde Saúl estaba internado. Él y Alicia habían recorrido un largo camino juntos, transformando una amistad sólida en una pasión ardiente, y de esa pasión nacería un gran amor. Juntos eran una fuerza a reconocer tanto en el amor como en los negocios. Su vida estaba marcada por logros. Su noviazgo no duró mucho, debido a que se casaron pronto. Finalmente Alicia quedó embarazada, dando a luz a Olivia, una niña encantadora. Saúl, el hermano mayor de Olivia, creció para convertirse en un joven fuerte, saludable y trabajador. La familia pasó por altibajos, incluyendo la pérdida de la madre de Alicia, que partió unos años atrás. Ahora en esa casa solo vivían Alicia, Edgar, Saúl y Olivia. El primogénito, conocido por su encanto entre las mujeres, encontró en Isabel la única que realmente tocó su corazón. Pronto comenzaron un romance apasionado, pero Alicia no veía a Isabel con buenos ojos. Edgar sospechaba que Alicia estaba celosa, temiendo perder a su hijo, porque le daba atención a su nueva novia. Sin embargo, su madre creía que su instinto materno le advertía algo malo en Isabel, aunque no podía identificar exactamente qué era. Celebrando un año de noviazgo, Saúl e Isabel planearon un viaje especial a un lugar montañoso y lleno de misterios. En una tarde lluviosa ocurrió algo inesperado. El coche derrapó en la carretera resbaladiza por la lluvia y cayó por un barranco. Isabel escapó milagrosamente con unos moretones, pero Saúl no tuvo la misma suerte y quedó gravemente herido, entrando en coma. Alicia, angustiada al lado de su hijo hospitalizado, culpaba a Isabel por el accidente. Estaba convencida de que la idea de viajar a ese lugar peligroso había sido de Isabel y juraba que nunca la perdonaría. Consumida por el dolor y el resentimiento, la protectora madre hizo todo lo posible por excluir a Isabel de la vida de su hijo, incluso impidiéndole visitarlo en el hospital. La situación se agravó cuando Alicia usó su influencia para dificultar la vida de Isabel en la ciudad. La novia de su hijo se hallaba aislada y sufriendo las consecuencias de la ira de su suegra. Encontró un refugio en una vieja cabaña, dependiendo de la ayuda de amigos y familiares para sobrevivir. La cargaba con la culpa por el accidente, a pesar de no ser responsable de este. Rápidamente pasó un año desde el trágico día del accidente. Saúl seguía en coma e Isabel, distante y desolada, ya no tenía noticias sobre él. Pero un día inesperado Edgar apareció en la casa de Isabel. Su mirada transmitía una mezcla de pena y preocupación. Habló con delicadeza, diciendo que necesitaban hablar a solas. Tan pronto como se subieron al auto, Edgar empezó a disculparse por el comportamiento de su esposa. Ella no siempre fue así, explicó con una voz suave.
pero creo que el dolor de casi perder a nuestro hijo la afectó mucho. Al llegar frente a la casa de Edgar, él hizo un gesto de disculpa. En la puerta, Alicia los esperaba visiblemente conmovida con lágrimas en los ojos. Ella e Isabel se enfrentaron a un momento tenso y cargado de emociones. Entonces, con voz entrecortada, Alicia pidió perdón. Explicó cómo la situación de su hijo la transformó, haciéndola dirigir su dolor y frustración hacia Isabel, aún sabiendo que ella no tenía la culpa. «Ya he causado dolor a otras personas, incluso el abuelo de Edgar», confesó Alicia, «pero Edgar siempre ha sido más comprensivo y bondadoso que yo. Cometí muchos errores, por eso una persona inocente sufrió. No puedo cambiar el pasado, pero ya hablé con varias personas y conseguirás un buen trabajo. Es lo mínimo que puedo hacer». Isabel escuchaba todo atentamente. Sin embargo, dentro de ella aún había una resistencia en aceptar las disculpas de su suegra. Recordando todo lo que pasó en ese difícil año, la soledad y la tristeza, Alicia percibió en la mirada de Isabel que el perdón todavía estaba lejano, pero tenía una cosa más por decir, o mejor dicho, mostrar. Alicia giró la perilla y abrió lentamente la puerta. Ahí, en medio de la penumbra del salón, estaba Saúl sentado en el sofá con los ojos abiertos y alertas. En un impulso de alegría, Isabel corrió hacia él, envolviéndolo en sus brazos y plantando un beso en sus labios. La felicidad de ver a Saúl despierto después de un largo tiempo en coma irradiaba de su rostro. Cuando Saúl despertó del coma hace meses, la primera persona que preguntó fue por Isabel, pero Alicia en un momento de debilidad había mentido, diciendo que Isabel se había ido a otra ciudad y que se había casado con otro hombre. Esa noticia rompió el corazón de Saúl, que se sumergió en una profunda depresión. Desgarrado por el dolor de la pérdida, siguió así durante meses. Edgar, el esposo de Alicia, observaba todo con decepción y disgusto. La mujer que él conocía alguna vez, amable y servicial, se había transformado en alguien irreconocible. Consumido por su propio dolor, incapaz de tolerar más esa situación, advirtió a Alicia amenazando con pedir el divorcio si no se resolvía todo eso. Dicha amenaza fue el despertar para Alicia. Se dio cuenta de que sus acciones habían causado sufrimiento, no solo a Saúl, sino también al hombre que ella amaba. Ahora, la historia tomaba un nuevo rumbo. Saúl e Isabel, finalmente reunidos, vivían juntos mientras Alicia enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Pasaron meses sin que Saúl dirigiera una palabra a su madre. Para Alicia, ese silencio era el castigo más doloroso que cualquier madre puede sufrir. Aunque tenía a la pequeña Olivia a su lado, una parte esencial de su corazón se perdió cuando su hijo Saúl se alejó. Una mañana de aniversario, Alicia con una mirada nostálgica hojeaba un álbum lleno de fotos de recuerdos de su hijo. Era un día especial, nada menos que su cumpleaños, por lo que deseaba profundamente poder compartir un abrazo con él y decirle cuánto lo amaba. Sin embargo, a causa de su molestia, su hijo raramente respondía a sus mensajes. Mientras las lágrimas silenciosas corrían por su rostro, perdida en pensamientos y añoranzas, fue sorprendida por un sonido inesperado. Alguien llamaba en su puerta. Rápidamente secó sus lágrimas y caminó hacia el frente de su casa. Con una mezcla de sorpresa y emoción, vio a Saúl allí parado, con una sonrisa de alegría. A su lado estaba Isabel embarazada. Saúl, con una expresión de ternura, dijo suavemente: «Hola, mamá». Esas palabras fueron como un bálsamo para el corazón de Alicia. Las lágrimas, ahora de felicidad, volvieron a correr libremente mientras abrazaba a su hijo con todo el amor que había estado guardando desde varios años. Pero no se conformó solo con eso. Con un gesto amoroso, también atrajo a Isabel con un abrazo cálido, uniéndolos en un momento de pura emoción y reconexión familiar. Este era más que un reencuentro. En realidad, era un nuevo comienzo lleno de promesas y alegrías que pronto llegarían. Alicia sería abuela y le enseñaría a su descendencia la importancia de amar correctamente a todos. Si te gustó este video, comenta aquí abajo, dale like y suscríbete para no perderte más historias como esta.